Ese informe que no conocemos los guatemaltecos en su totalidad, entiendo yo, por una decisión del gobierno de Álvaro Colom. Con financiamiento de la Unión Europea, el gobierno mandó a hacer un estudio de cuál es la deuda flotante, la deuda que existe en el país y que habría de traspasar al nuevo ejecutivo que se inaugurará el 14 de enero. Ese informe lo ha presentado exclusivamente el diario Prensa Libre y nos dice que va más allá de los 7.4 millardos de quetzales y básicamente la deuda está concentrada en el Ministerio de Comunicaciones, es la mayoría de la deuda. Sin embargo, los datos concretos del informe no han sido presentados y el presidente dice que deben ser revisados primero por la Contraloría General de Cuentas. Eso es lo que dice el presidente Colom. Sin embargo, el presidente electo, Otto Pérez Molina, ha salido a criticar la falta de transparencia respecto de estos datos y, por supuesto, cuestiona el hecho de no poder manejar las cifras concretas para empezar a trabajar con esos datos básicos. Y el presidente se ufana de que es el primer gobierno que está tratando de poner en claro cuánto dinero es, que es grosso modo 1.000 millones de dólares, pero te recordás, Juan Luis, aquí en esta mesa el presidente nos dijo que él no calculaba de ninguna manera que eso iba a pasar de los 2.500, que fue lo que él recibió y que yo me recuerdo que hizo un escándalo de 20 pisos porque recibía esa deuda flotante y él... A mí me parece aberrante que no den esa cifra, sino hasta que se vayan, porque sí quisiéramos explicaciones de dónde, por qué es esa deuda y pues, en qué condiciones están dejando la casa. Pero también me llamó la atención que decía esa misma publicación que la CICIG va a entrar a analizar ese informe, aparte de la Contraloría General de Cuentas, y mientras la Contraloría y la CICIG no lo conozcan, no lo van a hacer público o no va a ser de dominio del próximo gobierno. No entiendo por qué la CICIG tendría que entrar a analizarlo. Porque ahí puede haber una red de gente política y gente vinculada a empresas que reciben contratos y que de esta manera succionan dinero del presupuesto. Incrementa esa deuda, pero... Mira, la deuda, yo tenía aquí apuntado el caso cuando estuvo aquí el presidente Colom y dijo, no, van a ser más de 2.000. Esto no es vergonzoso, esto es delictivo. Eso es la palabra, esto es delictivo. Este gobierno ha sido el peor gobierno en tema de transparencia de la historia democrática. Desde el principio que tomaron el poder, todos los analistas, o una parte de analistas, que cada vez ha sido más, están diciendo que las cuentas no están claras. No están claras en Mi Familia Progresa, y ahora vuelve a salir. No están claras en las compras de las AAS, y ahora vuelven a salir. No están claras en las compras del Ministerio de Gobernación, que son como 200 millones de estos 7 punto algo, y ahora vuelven a salir. Pero tampoco están claras en los viajes que el señor Colom, que también vuelven a salir, se pega para visitar a su hijo en vez de pagarlo de su bolsillo, siendo un presidente suficientemente bien pagado. El presidente Pérez Molina dijo una cosa a la que yo me apunto: aquí tiene que entrar la justicia. No podemos permitir que un funcionario público al que nombramos y pagamos nos endeude con una alegría brutal sin explicarnos dónde va el dinero. Y la CICIG, si hubiera entrado en el año 2009 a investigar los poderes paralelos, que ahí los tenía, y ahí se le fueron denunciando de muchos medios, es posible que hoy la deuda en vez de 7.500 fuese 3.000. Pero la CICIG entra ahora, tarde. Eso se está diciendo desde que el programa de Mi Familia Progresa empezó. Muchos están denunciando esto y a todos, CICIG incluido, le has importado un bledo. Y ahora cuando termina el gobierno todo el mundo quiere hacer leña del árbol caído, que no está mal, pero no es lo correcto. Lo correcto es que desde el 2009, que hubo aquí muchas denuncias de gastos innecesarios, de gastos infructuosos, de gastos que no servían para nada, de deuda, hubiesen entrado. Y ahora todo el mundo quiere erigirse el salvador y el protagonista, cuando son por omisión tan culpables de la deuda como los que lo han gastado. Yo creo que, mira, es que es realmente muy delicado, porque si tenemos una deuda de 7.000 millones, que habrá que expurgarla bien para que no haya ningún fresco que se lleve un contrato cuando no ha hecho nada, o sea, cosas que no se han contratos comentado. Que dieron sin disponibilidad presupuestaria. Y esas cosas habrá que eliminarlas. Obras que no están. Si la limpias, ¿cuánto queda? ¿Pero qué quedará? ¿3.000? Pero no, sí. es que a lo mejor son 11.000, tú. Pero, es que no se sabe. Yo creo que ya aquí con esto tendremos un techo, eso esperemos. Pero de esos 3.000 millones, ¿cuánto es el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones? Más o menos eso. Es decir, que el Ministerio de Comunicaciones no tendría ni un centavo para invertir este año. Ahora, ni un centavo. Yo entiendo, y por eso es muy importante que se conozca el informe
yo no comparto la idea de que este sea el gobierno menos transparente, no lo comparto, al contrario, pienso que este ha sido bastante más transparente que otros, y no por vocación propia, sino que porque creo que la opinión pública en términos generales y la oposición política ha sido bastante más diligente y va cobrando conforme pasa el tiempo. Con el gobierno de Pérez Molina seguramente va a haber bastante más presión. Se obliga a las administraciones a que entreguen más información. Por ejemplo, ya hubiéramos querido en el gobierno de Óscar Berché que se hubiera mandado a hacer, aunque fuera incorrecto me parece a mí, con apoyo de la comunidad internacional, un informe de este tipo que nos hubiera permitido saber cuánto se estaba quedando realmente de deuda. ¿Y qué tal si no fue 2.000? No, Colombia dijo 2.000 millones. A mí me entregaron 2.000. Eso dijo él aquí. Sí. Estoy de acuerdo, yo eso no lo estoy debatiendo. Lo que digo es que ha habido cierta voluntad para contratar ese estudio que ahora no se quiere dar a conocer enteramente, pero que vamos a terminar conociendo. Por eso pongo en duda la idea de que este sea el menos transparente. Pero quiero decir otra cosa más respecto a la deuda. A mí sí me parece que es una deuda que tiene que expurgarse totalmente. Sí. Y no creo que deberíamos depender para eso de la CICIG. Creo que deberíamos hacerlo nosotros. ¿Qué vas a pagar? ¿Vas a pagar por una obra que solo está prometida y no se ha iniciado a construir? No. Yo cancelo ese contrato. No quiero ese contrato. ¿Por qué voy a asumir esa deuda? Y en cambio, o habrá que ver si realmente la necesitamos, pero no solo porque a alguien se le ocurrió firmar un cheque sin fondo. Así es, eso. Pero eso es que hay más. Vamos a ver, ¿por qué el presidente Colón va a ver a su hijo y yo le pago el billete? Estoy totalmente bueno, pero de eso no es parte de la deuda flotante. No, es que eso es parte de en qué se gasta el dinero, que luego no se puede pagar la deuda flotante. Es un gasto oneroso, y ahí estoy de acuerdo con que si ese es un viaje privado, lo tiene que pagar él, y la Contraloría debería obligarle y descontarle de su sueldo, pero no solo de sus descontarle, ingresos, Juan Luis, no. lo que ha gastado. No solo descontarle, Bueno, es que es esto que ya tenía que ahorita ser punible. Esto tenía que ser o sancionable, es decir, usted gastó 8, ahora paga 16, porque esos 8 que gastó, saber cuándo, no hemos tenido para gastarlos en otras cosas. Es decir, te lo voy a poner en blanco y negro aunque tú digas que no. Mucha gente ha muerto por no poder poner policías porque se gastó el dinero onerosamente. O en medicina, o en carretera, o en lo que tú quieras. Pero entiendo que cuando la Contraloría te cobra algo, te carga mora y te carga esos intereses y esas multas. Bueno, ¿y por qué haber incurrido? ¿Por qué no van a la cárcel los funcionarios por esto? Bueno, me parece bien que vayan si hay delito de por medio. Pero mire, no sé si en este caso aplica ese delito, pero sí creo gastar dinero que no es de fondos, que debería. El presidente ha dicho que esos son viajes que no han sido para ir a ver exclusivamente a su hijo, sino que han sido viajes de trabajo. Creo que eso tiene que pasar por una verificación, ¿es real o no? Y para eso tiene que haber instancias en el país. Dice que a mí me mandaron una foto hace unos meses de un vuelo charter donde estaba el subsecretario de SAS con una muchacha acompañada de otra, y la información no confirmada, lo aclaro, es que es la novia del hijo, que fueron a traer a Costa Rica y la fueron a traer y la trajeron acá a Guatemala. ¿Por qué habría yo de pagar eso con mis fondos? Yo lo que creo que, aunque esto sea un chisme, aunque tengo la foto, si quieren la enseño, pero aunque sea un chisme, lo que nos damos cuenta es como, no sé, una capita de 10, no llegamos ni siquiera a enterarnos de la mitad de esos viajes. Bueno, es que recuérdense la pititanga, pues también. Sí, lo que nos damos cuenta es como esas cositas sueltas, pero realmente no creo que no sea son cositas, Paola, es que la historia de los fondos públicos. ¿Cuánto lleva el muchacho en Costa Rica? Tenemos que revisar. El licor, o sea, cosas que realmente... Pero eso estamos hablando solo del último mes. Remóntense, por favor, al final del gobierno de Ramiro de León Carpio, cuando Otto Pérez Molina era el jefe de Estado Mayor Presidencial, se gastaron alegremente en 15 días 19 millones de quetzales, de los cuales no tenemos comprobantes y no sabemos exactamente. Él ofreció en aquel momento, porque eso se publicó hace 4 años o 6 años en la pasada campaña electoral, él ofreció una explicación respecto a cómo se había gastado eso. Pero es que lo que tiene que terminar en Guatemala es esta cultura de que la presidencia puede tener esa clase de gastos alegres como ir a ver al hijo o a traer a la novia del hijo de un país al otro y que lo asumamos todos simplemente porque eso ¿sabes cómo se arregla? Diciendo el funcionario público que gaste dinero que no esté asignado, ¿sabe qué? Va 10 años a prisión, ¿por qué no? Pero es que se arregla así, un artículo. Ahorita, mañana en el Congreso a mano alzada se vota. Modificación al Código Penal. Artículo 20, 10 años de prisión al funcionario público. Es un artículo, tan sencillo como un artículo. ¿Por qué no se hace? Bueno, ¿Por qué somos unos ciudadanos tan cobardes que permitimos que el funcionario público nos chulee nuestro dinero? Yo no quisiera que fuera una visión, yo quisiera que devolvieran la plata, porque no, que lo devuelvan, bueno, que lo devuelvan y se vayan 10 años a prisión, porque lo saben, ellos saben que son administradores. La gente que se va presa ni siquiera lo devuelve, resulta que les cuesta... No, por eso las dos cosas, después de hacer las dos cosas, que lo devuelva y que se vaya a prisión. Pero el Congreso ha palanganeado la ley de enriquecimiento ilícito y nunca la han querido aprobar para poder hacer... La misma
misma podredumbre en los gastos de caja chica, en los gastos de fondos rotativos y en otros gastos, que es la misma podredumbre. Aquí ya hemos citado, lo voy a citar este año, al señor Taracena, al señor Villarte, al señor, sí, es que lo voy a citar toda la semana, al señor Loaiza, para que den explicaciones de por qué gastan esa cantidad enorme de dinero en facturas consecutivas en lugares que están a 30 kilómetros en casas particulares. Y ahora tenés que sumar al gobierno entrante por esos 9 millones que te parecen inapropiados en la toma de posesión. Pero es que yo no sé si eso es del entrante o del saliente, ya no tengo mi Cita duda. los dos. Pero si es del entrante también lo cito igual, Hay que obviamente. citarlo. Miren, yo quiero hablar una palabra apenas, tenemos solo minuto y medio para discutir en torno al tema de Mi Familia Progresa. El periódico ha publicado un reportaje esta semana que a mí me parece especialmente importante señalar. Lo que nos refleja es que Mi Familia Progresa amplió enormemente su cobertura, incluyó a muchas personas sin contar con los fondos necesarios para hacer los pagos y en muchos casos solo le pagó 1 o 2 pagos al año, es decir, mucho menos de lo que se había comprometido a hacer con las personas y los engañó simple y sencillamente. Claro. En buena medida, ese programa, y yo lo veo de esa manera, facilitó que se incrementara la asistencia de niños a las escuelas, lo cual es positivo. No es lo ideal, puesto que no tenemos el mejor sistema educativo del mundo, pero creo que es positivo. También es positivo que hayan llegado al sistema de salud más personas, pero creo que es un engaño que, a ver, es pisotear la dignidad de las personas, comprometerse a hacer algo que luego no, con lo que Pero luego no ¿cuántas se veces cumple? se dijo que eso era un programa clientelar? ¿Cuántas veces muchas personas negaron? pero sí, es eso que está tú más aquí has que creado cantado. unas expectativas en un montón Pero de le gente. quedaron mal a la clientela. No, vas a ver. Ahora, no. Ellos crearon unas expectativas por 4 años. Entonces, tuvieron a la gente así, y por aquí tiraban 100, por aquí 200, y la gente estaba medio expectante a que esto de verdad funcionara. Después de las elecciones ya dijeron, bueno, esto no ha funcionado, a la porra. No, fue desde antes. Y ahora se ha Desde caído antes. todo esto, pero eso siempre fue un programa clientelar que creó expectativas que obviamente no se satisface, porque lo que hicieron fue la chapuza para ganar unas elecciones, y con maldad, como tú dices, porque esto ha dañado la esperanza de mucha gente. Y me pregunto por qué las personas No se han fueron quejado. leales a Porque ese están proyecto esperando. Porque político. estaban Ese es mi esperando. punto. Yo creo que están todavía esperando si todavía les van a pagar. Y creo que después de que salga este gobierno vamos a ver gente quejándose que les paguen esa deuda y eso no lo van a reconocer. Ya como este deuda. gobierno ha dicho Son que no lo compromisos reconoce. incumplidos. Es que no es Y una eso- deuda en términos no reales, es y una no se puede deuda, asumir. es un programa que no le cumplió a la gente que le 800,000 Mira, gente fue se casi lo que se metieron hizo ahí. con los patrulleros, Pero de fíjate otra que manera, eso de me otra parecía manera, algo, porque ellos y es fueron... rescatable. Era la única manera, con todo el caos, la desorganización y el incumplimiento, de empezar un programa de esta manera y de llevar esos beneficios a gente Yo- que nunca los había recibido, yo lo con dis- todos los problemas y deficiencias que tiene. yo lo discuto mucho, Paola. Yo no creo que haya sido la única manera. Había la forma de hacerlo focalizado y hacerlo bien en un Llegarle grupo a de- 100,000 gente bien hechito y Sí, ahí esa sí. era la así opción. es. La Y opción. Esa era la hubiera opción. sido, y hubieras visto cambios en esa comunidad. Estoy o sea, si se hubiera hecho estoy de acuerdo, técnicamente, Dina, hubieras pero no podido hubieras medir el logrado éxito. lo Sí. que logró este gobierno, que a mí me parece que es relevante, que es convertir el combate a la pobreza vía este tipo de programas Ok. de manera directa en una política prioritaria de Lo que pasa Estado. es que no lo combatieron, eso es lo triste. Lo hubieran No, podido llega el hacer gobierno- con comunicación, lo hubieran podido hacer dándole seguimiento a la gente. O sea, lo que hicieron fue tirar con La política es escopeta. Tirar ficticia, con onda la señores, plata y no le... Ha ocurrido así prácticamente, bueno, no en todos, pero en muchos de los países. Tengo que ir a un corte comercial, pero cuando volvamos seguimos con esta discusión que yo creo que puede resultar interesante para una parte de la audiencia, ojalá.